Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es el profesor español Santiago Beruete, a quien la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle ha invitado a dictar una serie de conferencias y a reunirse en algunos conversatorios con los estudiantes. Hemos aprovechado la oportunidad para grabar este programa que se está grabando aquí en el campus de la Universidad en Meléndez, puesto que vamos a hablar de las relaciones entre arquitectura y naturaleza, y qué mejor sitio que este rodeado de árboles que ya tienen más o menos 50 años, porque esto era un antiguo cañaduzal que es ahora un bosque seco tropical, y en medio de este bosque es que estamos haciéndole la entrevista, dado su amor por la naturaleza. Yo quiero agradecerle mucho a usted que nos haya aceptado participar en este programa. El profesor Beruete vive en Ibiza, donde reparte sus actividades porque es antropólogo y filósofo, como profesor universitario y jardinero. O sea, su vida es una mezcla de jardinería, educación y filosofía. Y por eso yo quería empezar por preguntar, es además un autor de éxito sobre libros que están relacionados con la naturaleza y en particular con la jardinería. Por eso yo quería empezar por preguntarle en qué momento o cómo fue su tránsito de filósofo a jardinero. Bueno, primero daros las gracias por esta invitación, por este espacio tan maravilloso donde estamos. Y lo cierto es que, bueno, ese tránsito fue de forma natural, porque yo he sido un gran aficionado a la jardinería y a la horticultura desde siempre. Y en un momento determinado de mi vida, como todas las personas que vivimos lo suficiente, pues tuve una crisis existencial en la que me refugié en el cultivo y en la transformación de un pedacito de bosque que tenía detrás de casa en un jardín. Mientras iba ajardinando este espacio, me fui ajardinando por dentro. Mientras convertía ese trozo de bosque en un jardín, yo iba recapitulando y revisando muchas de las cosas que enseñaban como profesor, enseñanzas de filosofía, de los filósofos clásicos, y por primera vez creí que entenderlas, ¿no? Pasé, por decirlo de una manera muy clara, de la teoría a la praxis, ¿no? De la teoría a la práctica, y empecé a pensar con las manos. Usted es un filósofo fundamentalmente. ¿Qué papel han tenido no tanto los jardines, sino la naturaleza en la historia de la filosofía? Bueno, tendemos a olvidar que muchas de las grandes escuelas filosóficas eran parques, jardines. La Academia Platónica, el Liceo Aristóteles, el Gimnasio Cinosarges, donde enseñó Antístenes, la propia escuela pitagórica, eran parques, ¿no? Los jardines han estado siempre unidos desde sus orígenes a la historia de la filosofía. Esos espacios cultivados han sido no solo un lugar para la representación y la enseñanza de la filosofía, sino también un medio de transmisión de saberes, conocimientos e ideas. Los jardines forman parte intrínseca de la historia de la filosofía y hay muchos filósofos que han dejado su impronta en la historia del paisajismo, ¿no? Descartes, Francis Bacon, el propio Jean-Jacques Rousseau, al que se le llamó el filósofo de la naturaleza, u otros muchos, ¿no? Como David Hume. Es decir, esa historia clandestina, poco conocida de las relaciones entre la jardinería y la filosofía es la que yo intenté desvelar en el libro Jardinosofía, ¿no? En la cultura occidental, y especialmente en Europa, hay dos escuelas de jardinería, por decirlo así. Hay una que es la francesa, cuyo principal exponente es Le Nôtre, que diseñó los jardines de Versalles para Luis XIV, que consiste básicamente en dominar la naturaleza, en someterla a patrones geométricos, en demostrar como un poder de control grande del hombre sobre la naturaleza. Y hay otra escuela, que es la inglesa, y yo tenía la ilusión de estar aquí como en un jardín a la inglesa, porque la inglesa, cuyo principal representante es Capability Brown, que hizo muchos jardines de casas solariegas inglesas, consiste en recrear un paisaje con el ambiente de que es natural, pero es totalmente artificial, porque es producto de un diseño. ¿Usted por cuál de esas escuelas se va? Bueno, yo la verdad es que no me
me inclino por las dos y por ninguna. Es decir, esos jardines formales a la francesa, rigoristas, que siguen un patrón geométrico, que se denominaron arquitectura vegetal. Que cuestan una fortuna en jardineros, que además. Cuesta una fortuna en jardineros, que son muchas veces insostenibles porque esa arquitectura vegetal conlleva mucho mantenimiento, y que fueron también definidos como jardines de la inteligencia, pues se contrapondrían a los otros, que son jardines más naturalistas, desgeometrizados, jardines donde el mantenimiento no es tan grande, pero son igualmente elaborados. Es decir, la elaboración de un jardín paisajista no es menos costosa en tiempo y en dedicación que la de un jardín formal. Estos últimos jardines, los jardines ingleses, pictóricos, paisajistas, se denominan los jardines de la sensibilidad. Entonces, entre los jardines de la inteligencia y los jardines de la sensibilidad, yo, según los estados de ánimo y los momentos, pues he tenido momentos en que me ha gustado mucho el jardín formal a la francesa, que no son solo franceses, sino jardines regulares, formales, que inspiran seguridad, y a veces siento, pues como es en este momento, estos campus que recuerdan los jardines paisajistas ingleses, desgeometrizados, irregulares, naturalistas, pues me resultan más evocadores, ¿no? A veces la naturaleza imita al arte, y lo que hacía Capability Brown en algunas de sus obras era copiar los paisajes de Turner, Claro. En la naturaleza real. Tanto Turner como Constable, que eran los grandes paisajistas ingleses, ellos diseñaban unos paisajes o pintaban unos paisajes que eran imaginarios, y luego vinieron los jardineros a ponerlos en la práctica porque el señor de la casa quería uno igual a ese. Fantástico. Así ha sucedido, ¿cierto? Un cuadro en 3 dimensiones, una obra viva, ¿no? Tenían esa capacidad de crear un cuadro, una pintura, una ilusión en 3 dimensiones, lo que había hecho la pintura en 2, ¿no? Esta dimensión pictórica del jardín me recuerda que por aquella época se hablaba de Three Sisters, las 3 hermanas, ¿no? El paisajismo, pero también la poesía y la pintura formaban las 3 hermanas, las 3 musas, diríamos, de una persona cultivada, ¿no? Y desde entonces creo que hay una íntima relación entre poesía, pintura y jardín, ¿no? Usted habla de un lado de la inteligencia y del otro lado de la sensibilidad. ¿En qué momento la filosofía, y usted es un filósofo por entrenamiento, la filosofía, que es como la ciencia del conocimiento, que digamos se hace un poco de espaldas a lo natural, en qué momento esa filosofía racional, que es la que ha manejado pues todo el comportamiento ideológico de Occidente, rompió su vinculación con la naturaleza? Es una gran cuestión, ¿no? Porque en realidad la filosofía dio la espalda a la jardinería, teniendo en cuenta que las primeras escuelas filosóficas surgen en jardines, porque la vinculó al mundo de la tecne, de los oficios, de lo manual, ¿no? Y desde tiempos de Sócrates y Platón se valorizó, se dio más importancia al mundo de las esencias puras, de los conceptos, de las abstracciones intelectuales, mientras que el mundo de la tecne, de los oficios, de lo manual, era un conocimiento impuro, ¿no? Y por tanto la jardinería no se consideraba un valor intrínseco intelectual, aun siendo una de las creaciones intelectuales más sofisticadas. Yo en Jardinosofía lo que intenté es ver cómo, a pesar de esa separación entre lo intelectual, racional, el mundo de las ideas, y el mundo de la sensibilidad, por otro lado, pues había habido muchos autores y filósofos que habían vinculado los dos mundos y que habían transitado de un mundo a otro. Entonces es una voluntad en ese libro de recuperar toda esa tradición jardinera de la filosofía que está desde sus orígenes hasta la actualidad. Bueno, luego hablaremos de sus libros, que son varios y que tienen unos títulos sumamente exóticos, pero quería preguntarle, porque uno de sus temas es la naturaleza y la ciudad, y quería preguntarle, ¿es que la gente que vive en ciudades más pequeñas, que por lo tanto están como más inmersas en la naturaleza, que la gente que vive en las grandes metrópolis, que forzosamente está alejada de ellas y que la ve pues más o menos en los parques solamente,
esa gente que vive en las pequeñas comunidades o en pequeñas y muy aisladas comunidades rurales es más feliz? Bueno, no sé si me atrevería a decir si son más felices. Desde luego, menos estrés, menos insatisfacción suelen mostrar, ¿no? Hay una paradoja en todo esto que estás diciendo muy interesante, ¿no? Es decir, que los entornos urbanos arbolados generan habitantes más humanos, más agradecidos, más satisfechos de sí mismos, mientras que las urbes sin árboles, las urbes, diríamos, de hormigón, la jungla de asfalto, los habitantes son más salvajes. Es como si las plantas no se humanizaran, sin como los entornos arbolados o vegetales tuvieran la capacidad de sacar lo mejor de nuestra naturaleza. Y por eso esta tarde, en la charla que vamos a hablar, voy a hablar de cómo la voluntad de jardinar, reverdecer, renaturalizar la ciudad, de traer, como decían los clásicos, rus in urbe, el campo en la ciudad, es una de las constantes de la civilización desde que comenzamos a vivir en ciudades. Cuando hablábamos de los grandes jardines, de las grandes mansiones y de los palacios, eso son obras mayores, pero en las ciudades hay el equivalente que son los grandes parques públicos, pero como se ha reducido tanto el espacio normal, habitacional de la gente en estos tiempos, es que todo el mundo quiere tener por lo menos una matera en su casa. Sí, mira si es significativo que cuando la COVID, que fuimos obligados a ser confinados y pasamos tanto tiempo encerrados en casa, uno de los sectores que creció de manera exponencial fue en los viveros la venta de plantas domésticas y de bulbos, porque la gente sentía la necesidad, mientras estaba encerrada, de cultivar, cuidar plantas, flores, porque hacía más amables sus entornos, ¿no? Entonces, esta voluntad de reconectar con la naturaleza o de reconectar con uno mismo a través de la naturaleza está muy presente cuanto más nos hemos ido alejando de la naturaleza, cuanto más vivimos en aglomeraciones urbanas, cuanto más hay más concentración urbana, mayor es esta nostalgia de retornar a la naturaleza, mayor la verdolatría, ¿no? ¿Qué opina usted? Es una pregunta un poco absurda, pero ¿qué opina usted de las flores artificiales que ahora las hacen tan bien hechas? Y de las plantas artificiales. No soy muy amigo de las plantas artificiales, aun cuando hay auténticas preciosidades. El otro día me trajo una amiga unas flores hechas de tela exquisitas. Me dijo, a ver si eso es capaz de distinguirlas de las naturales. Es todo un arte también hacer unas hermosas flores artificiales, pero pierden algo que es esencial de la belleza natural, que es efímera, que es fugaz. Las flores naturales son una evocación de que la belleza es transitoria, de la que la belleza es pasajera, de que la belleza es belleza porque hay muerte. Antes de continuar hablando con el profesor Santiago Berruete de las relaciones entre la ciudad y la naturaleza y sobre todo para poder hablar sobre su obra literaria, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al profesor Santiago Berruete sobre su obra y sobre su concepción de la naturaleza desde su punto de vista de filósofo. Y yo quería preguntarle qué virtudes encuentra usted en la jardinería. Bueno, yo encuentro en la jardinería muchas de las virtudes que los clásicos de la filosofía defendían, ¿no? O sea, un jardín, un huerto es un gran maestro de paciencia, de tenacidad, de tesón, de esperanza, de gratitud, de humildad, ¿no? Cualquiera que se haya dedicado al cultivo y al mantenimiento de un jardín sabe que se necesitan grandes dosis, pues, de paciencia para que prosperen los cultivos, se necesita confianza, se necesita tesón, se necesita también humildad, porque muchas veces siembras, no sabes si la simiente que siembras fructificará. En realidad, los jardines son un gran maestro de la filosofía, se pueden considerar una escuela ética, ¿no? Y esos valores nos animan a otro tipo de relación con el planeta y con nuestros semejantes, ¿no? Usted tiene una obra literaria muy extensa, inclusive usted se define a sí mismo principalmente como un escritor.
y tiene unos libros que tienen unos títulos que claramente han sido inventados por ustedes, porque son unas palabras que no están en el diccionario. Y uno de esos libros es el de jardinosofía. ¿Qué es jardinosofía? Bueno, yo acuñé este término, este neologismo, ¿no?, con la intención de destacar y visibilizar una tradición filosófica literaria que se remonta pues, a los antiguos tiempos de Lucrecio, de Virgilio, de Epicuro, ¿no?, en los cuales se celebra el gozo sensorial e intelectual de los jardines, de la experiencia vivificadora de cultivar, ¿no?, el contacto benéfico con la naturaleza. Todas estas obras, que son de distinta intención y de distinto índole, comparten, laten en el fondo de todas estas obras un mismo anhelo de una sabiduría que nos ayude a vivir con mayor lucidez y serenidad, ¿no? Y toda esta sabiduría, toda esta felicidad a la que evocan, pues está emparentada pues, con la tranquila posesión de uno mismo, de la que habla Séneca, con la idea de una forma de placer razonable, de la que habla Epicuro. Es decir, que la mejor manera de procurar la salud anímica sería cultivar el propio huerto, que es como nos invita el filósofo Voltaire al final de uno de sus cuentos Más filosóficos. fácil cultivar el propio huerto que cultivarse uno mismo, ¿no? Bueno, el propio huerto es una metáfora también de uno mismo, es cultivar, diríamos, el jardín exterior y el jardín interior. A través del cultivo del jardín exterior uno puede cultivarse a sí mismo, y esta es parte del juego de palabras que hace Voltaire al final del Cándido, ¿no? Si cultiva tu propio huerto significa vuelve a la tierra, reconecta con la tierra, pero al mismo tiempo cultiva tu propia interioridad, ¿no? Otro de sus libros se llama Verdolatría, que es una especie de mezcla entre verde e idolatría. Sí. Eso es una especie de veneración extrema por la naturaleza. Claro, ese es el segundo libro. Yo intentaba traer esta idea de la veneración por la naturaleza, que reflejan el espíritu de nuestros tiempos, pero al mismo tiempo es expresa una de las contradicciones más evidentes, ¿no? Por una parte, lo que hacemos a la tierra nos lo estamos haciendo a nosotros mismos porque somos naturaleza, pero veneramos la naturaleza, pero estamos en guerra con ella. Somos naturaleza, pero somos su peor enemigo. Muchas veces en las sociedades avanzadas nos fascina lo verde, pero actuamos activamente en su destrucción, ¿no? Sabemos que no somos los dueños del planeta, pero después consumimos más recursos de los que necesitamos y actuamos con imprudente temeridad, ¿no? Es decir, esta idea de que el progreso al final es un concepto vacío de significado si conlleva la depredación de la naturaleza, ¿no? ¿Es entonces la naturaleza el mejor amigo del hombre? Es que yo creo que la naturaleza, el ser humano es naturaleza, y entonces parte de los conflictos que tenemos es no reconocer esto, que nosotros somos naturaleza, aunque estamos muchas veces en guerra con ella. Y reconectar con los parques como este que estamos, o este maravilloso campus, u otros parques públicos o jardines o bosques, nos permiten reconectar con nuestra naturaleza a través de la naturaleza. Usamos la naturaleza como mediación para reconectar con nosotros mismos, ¿no? Otro de sus libros se llama Aprendívoros, que es otra palabra inventada que uno se imagina, porque siempre oí hablar de los carnívoros, de los omnívoros y ahora de los aprendívoros. ¿Quiénes son los aprendívoros? Pues los aprendívoros, espero que seamos alguien como tú y yo, ¿no? Alguien que, o sea, con este neologismo yo quería llamar la atención sobre un hecho fundamental, ¿no? Que el rasgo distintivo de la especie humana es el deseo, la sed de conocimiento, ¿no? Esto es lo que nos distingue como sapiens, como monos sabios, y también lo que garantiza nuestra felicidad en esta vida. O sea, nosotros somos por naturaleza y por voluntad aprendices, eternos aprendices. Esto es lo que significa aprendívoros. El elixir de la eterna juventud es la curiosidad, es el deseo de saber. Cuando perdemos este deseo de saber, empezamos a envejecer, ¿no? Entonces, mantener viva la curiosidad, mantener vivo el deseo de conocer, es el mejor antioxidante, es en realidad lo que define a ese aprendívoro, lo que define al ser humano por excelencia, ¿no? Estos son principalmente libros de ensayo. Son, sí, libros que mezclan el ensayo con la narrativa y la poesía incluso. El ¿no? ensayo, pero usted también ha escrito libros de cuentos. Sí. O sea, ha escrito esta literatura que yo clasificaría como una literatura pues, de ensayo, porque es sobre temas filosóficos que usted elabora,
pero hay otra que es, digamos, más de ficción. ¿Qué ha escrito en ese campo? Bueno, yo este conjunto de obras, el último libro publicado, ahora saldrá un último, forman una pentalogía, 5 obras que combinan un poco todos los géneros literarios, ¿no? Hay novela, hay ensayo, hay poesía, hay narrativa. En unos domina más unos que otros, ¿no? En esta de cuentos que dices Un trozo de tierra son eminentemente, sobre todo, narraciones, ficciones realistas, porque muchas se basan en hechos reales, pero tiene un componente filosófico muy grande que aparece al final del libro. Y en otros son más ensayísticos, en este último libro que cerrará la pentalogía es más ensayístico y espiritual, ¿no? Podríamos decirlo así, que forma parte de la literatura sapiencial, pero esas 5 obras conforman un conjunto filosófico literario, ¿no? A mí me gusta decir, recordando una anécdota de la historia del paisajismo, ya en el año 1821 William Kane, uno de los grandes jardineros paisajistas que tú has nombrado antes, formuló una frase que marcaría un antes y un después, el comienzo de una nueva etapa en la historia de la jardinería. Dijo: salté la valla y vi que la naturaleza entera era un jardín. Pues del mismo modo yo me he saltado un poco las vallas, las convenciones literarias, las barreras entre los géneros, he intentado crear una literatura que, bueno, rica en matices, poliédrica y que ampliase un poco el marco de la literatura, ¿no? Esto es un poco el reto de este ciclo de obras. Una crítica que hay muy grande sobre el mundo moderno es que se han ido perdiendo los valores del humanismo. Algunos se han transformado, pero otros de verdad se han perdido, de modo que, digamos, el humanismo no es una referencia ya para definir al ser humano moderno. Este esfuerzo que usted hace de vincular al hombre con la naturaleza es una especie de rescate del humanismo, es decir, su obra es una especie de humanismo en clave vegetal. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, o sea, yo creo que es una reivindicación del humanismo, pero desde una perspectiva, como dices, vegetal, fitocéntrica, ¿no? O sea, en la cual el humanismo, desde mi punto de vista, debe dar la espalda al antropocentrismo para poder ser fiel a los ideales del humanismo, de justicia, de racionalidad, de libertad, de pensamiento. Debe replantearse esa relación con la naturaleza, dejar atrás, como digo, esta visión antropocéntrica en que el ser humano se consideraba el dueño y señor de la naturaleza, el que era el protagonista de la historia natural, y replantearse cuál es su lugar en la red de la vida, cuál es su lugar en la biosfera, y intentar avanzar hacia una nueva forma de habitar la Tierra y de relacionarse con los otros vivientes. El ser humano en su desarrollo como ser urbano, por así decirlo, ha sido un invasor de la naturaleza y un destructor muy grande de la naturaleza, porque las ciudades se han construido siempre invadiendo los campos. ¿Cuál cree usted que debe ser una relación ideal entre la ciudad y la naturaleza? Bueno, esta es la gran cuestión que va a ser la base de la charla que daré esta tarde, que intenta ahondar en esta idea, en esta relación contradictoria, ambivalente, paradójica entre campo y ciudad, ¿no? O sea, y yo lo que voy a explicar esta tarde es cómo el sueño de la ciudad-jardín, la idea de incorporar el campo a la ciudad, los clásicos le llamaban rus in urbe, el campo en la ciudad, es algo que está ya desde el comienzo de la civilización. En el momento en que nosotros nos asentamos en el territorio, dejamos de ser cazadores recolectores, nómadas, y empezamos a ser urbanícolas, a crear ciudades, asentamientos urbanos, surgen los primeros estados, y empiezan también los primeros jardines, parques de caza, construcciones que intentan traer, como son los jardines colgantes de Babilonia, la naturaleza a la ciudad, y ahí empieza una relación paradójica en que se intenta maridar campo y ciudad. Y este ha sido el sueño de la ciudad-jardín. Con este u otros nombres se ha reinventado cada generación, cada época, ¿no? Y esta es una constante en la historia de la civilización. Cuando se habla del hombre expulsado del jardín del Edén, precisamente un jardín donde vivía feliz y lo expulsaron por su mal comportamiento, seguramente un barrio vecino donde pasaban mejores cosas que en el jardín, pero esa expulsión del jardín del Edén es una manera de decir que hay un alejamiento del hombre de la naturaleza.
Sí, yo lo creo, o sea, que sé que es uno de los mitos fundacionales, no solo de nuestra civilización, sino de varias civilizaciones. O sea, muchos de los mitos creacionistas de distintas civilizaciones hablan del que el ser humano vivía en armonía con la naturaleza, vivía en alianza con la naturaleza, y hay una ruptura, una expulsión, se le expulsa del jardín, se le expulsa del paraíso, es arrojado al mundo. En realidad estamos hablando de la ruptura de la alianza con la naturaleza y el comienzo de la vida en las ciudades, de lo que fue la revolución neolítica, el comienzo de la vida urbana. Ahí se rompió nuestra conexión animista con los seres humanos y llevamos viviendo en ciudades relativamente hace muy poco, 5.000, 10.000 años, dependiendo de los lugares del planeta. Hemos sido durante nuestra larga historia evolutiva cazadores-recolectores nómadas y esa añoranza, esa nostalgia de la naturaleza la llevamos dentro de nosotros, ¿no? Cuanto más superpoblado el planeta, cuanto más concentración urbana, mayor es esta nostalgia de la naturaleza, mayor este deseo de retornar a la tierra, y esto es lo que marca la contemporaneidad también. Usted vive en Ibiza, que es Sí. una isla española del Mediterráneo, y se dedica a la enseñanza y a la jardinería. O sea, Ibiza siempre se ha considerado una especie de paraíso terrenal. O sea, usted es una persona que ha retornado al paraíso, que lo han vuelto a dejar entrar al paraíso. Me gusta esta idea que dices. De hecho, no sé si lo sabes, el lema, yo estudio jardinosofía, el primero de esta serie se escribió en otra islita que está enfrente de Ibiza, que es Formentera, más pequeña, cuyo lema turístico es el último paraíso del Mediterráneo. Entonces, bueno, vamos a aceptar esto, ¿no? Que yo en este ejercicio filosófico literario he intentado retornar al paraíso original, ¿no? Pero Ibiza en épocas de verano no es ningún paraíso. Tiene que usted irse para la otra isla más pequeña. Claro, Ibiza, Formentera sí que se mantiene muy virgen y muy intocada y con una industria turística controlada, pero Ibiza hoy en día, al día de hoy, en este momento, En el fragor del verano en en el que fragor estamos. del verano, es el aeropuerto estacional más importante de Europa. Cada 4 minutos llega un avión procedente de todos los lugares de Europa. Es el crecimiento de la población. Se calcula que por cada habitante de Ibiza llegan más de 12 turistas. O sea, usted ahí es un Quijote tratando de recuperar la naturaleza en Ibiza cuando se vayan los turistas. Claro, más que un Quijote soy un prófugo porque me suelo ir en esos meses. No, me parece Ya lo veo como una batalla perdida, ¿no? Pues muy bienvenido a Cali y espero que las conferencias que va a dictar en la Universidad del Valle dejen un mensaje importante sobre el rescate de la naturaleza y la necesidad de protegerla en el futuro. Yo quiero agradecerle al profesor Santiago Beruete que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión.